A continuación, una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Shalom, muy buenos días. Saludamos a toda nuestra amada audiencia de Restaurando las Sendas Antiguas, que está muy conectadita con nosotros, con cada enseñanza, con cada programa. Hoy en esta oportunidad estaremos dando una enseñanza muy especial en este día de Shabbat, para que esté conectado con toda su familia. Recuerden, nos puede escuchar a través de TuneIn Radio, a través de www.restaurando las sendas antiguas o a través de la fanpage del Roe Pablo Escalante. Así que muy buenos días para toda la comunidad. Shabbat Shalom. Bueno, a partir de este momento le invito a que se disponga, que tenga el corazón totalmente atento a la palabra, que si trajo su Biblia, trajo su cuaderno, esté allí pendiente, porque hoy el Padre quiere hablar a nuestra vida, a nuestro corazón, amén. Hay muchas cosas que Él quiere ministrarnos, y por eso el día de hoy el tema que vamos a estar tratando es el reino dividido, decadencia espiritual. Y hay varios puntos de esta enseñanza que vamos a ir tratando en estos próximos sábados. Por eso yo le invito a que no se la pierda, que si usted tiene la oportunidad de venir a congregarse, lo haga. No escuche solamente desde la casa. La emisora es para los de afuera, para los que están afuera, los que no tienen un lugar donde congregarse, pero ustedes que tienen aquí la casita, que tienen a los pastores cerca, al Roy, a la morada, a sus hermanos, venga, no deje de congregarse, porque eso trae fortaleza a nuestras vidas, y cuántos lo creen así. Un día que pasa que usted no venga, es un día perdido. El mismo salmista David decía, es mejor estar un día en tus atrios que 1000 años fuera de él. Y por eso es un privilegio que usted esté acá. Si de pronto usted no lo había entendido así, si de pronto usted había dicho, no, yo voy porque me obligan, o porque no tuve más que hacer, porque hoy no tuve que trabajar, no, pídale perdón al Eterno y dígale, Señor, gracias, porque es tu amor el que me tiene aquí, es tu amor el que me permite escuchar una vez más tu palabra. Porque sabe, un tiempo en el pueblo de Israel donde hubo un periodo de silencio de aproximadamente 400 años, aproximadamente. ¿Usted podría resistir tanto tiempo sin la voz del Eterno? Sin que nadie te diga nada, sin que nadie te mencione nada. Sería muy triste, ¿cierto? Todos necesitamos en algún momento de que alguien nos hable, pero lo más importante, del Eterno, que Él esté allí. Y hoy es esa oportunidad, por eso yo le pido que esté muy dispuesto, y así como lo orábamos, y yo creo que así es, que el cerumen y todo lo que no permitía que el pueblo escuchara ha sido quitado, amén. Y esta enseñanza está basada en el libro de Primera de Reyes. El día de hoy vamos a tratar el capítulo 11, Primera de Reyes, capítulo 11, para que usted lo aliste ahí mientras empezamos con esta introducción. Esta enseñanza tiene puntos muy variados, por decirlo así. Habla de la misericordia del Padre, del juicio del Padre, del amor del Eterno, de las consecuencias de mis actos. Entonces es una enseñanza muy propicia para este tiempo, y más porque el Padre cada día nos está llevando a tener esa identidad como sus hijos, como su pueblo, ¿cierto? Y de pronto usted dirá, ¿qué tiene que ver el reino dividido conmigo? Y a pesar de que vamos a hablar de muchas cosas de geografía y de historia, yo le pido que le permita al Espíritu Santo que le ministre su corazón, porque así como nos ha enseñado el Roe, hay textos oscuros, hay textos ocultos que quieren hablarnos a lo más profundo del alma, y eso es algo que no podemos evadir. Así que la introducción dice así: la sabiduría solo es efectiva cuando se pone en práctica. ¿Cuántos les gusta la sabiduría? Entonces, ¿cierto? ¿Cuántos se consideran sabios? Uy, ya no hay amenes. Otra vez, ¿a cuántos les gusta la sabiduría? ¿Y cuántos se consideran sabios? Bueno, ahí estamos aprendiendo de su sabiduría, ¿cierto? No es fácil. Los que han escuchado las enseñanzas del More Giver, si han escuchado en Ibri Anoji, todo lo de Proverbios, realmente la sabiduría es una tarea muy ardua. Llegar a la sabiduría del Padre, que no solamente implica conocimiento, sino el llevar una vida santa y pura, es un nivel al cual el Padre nos quiere llevar a todos nosotros. Y hoy vamos a hablar de una persona muy sabia, ¿no? Yo creo que ya se identificaron con ella cuando hablamos de reyes, y es de Salomón. Y vamos a aprender que en los primeros años de la vida de Salomón tuvo el sentido para reconocer su necesidad de sabiduría.
Pero con el tiempo, Salomón pidió sabiduría para gobernar su reino. Ya había comenzado un hábito que haría que su sabiduría fuera ineficaz para su propia vida. Los que han estudiado en la palabra, y más adelante lo vamos a volver a recordar en Primera de Reyes capítulo 3, nos habla de la petición de Salomón. ¿Cuántos han leído la oración que él le hizo al Padre por sabiduría? Y él le decía: Señor, yo no sé gobernar, soy muy joven, dame sabiduría, Señor, para saber discernir entre lo bueno y lo malo, para saber guiar al pueblo. Y hasta el momento está bien, en algún momento aún todos nosotros hemos pedido esta sabiduría, pero hubo un momento en la vida de Salomón donde esa sabiduría fue ineficaz. Y es porque fue una sabiduría banal, una sabiduría netamente de conocimiento. Vemos que esto empezó a ser notorio cuando él selló un pacto con Egipto al casarse con la hija del faraón. Hemos aprendido que en algún momento todos los hombres del Eterno han descendido a Egipto, ¿cierto? Los que han escuchado la enseñanza de Abraham descendió a Egipto. Todos han en algún momento pasado por Egipto y sabemos lo que Egipto representa, ¿no? La banalidad del mundo, la mundanalidad. Aparte de que en el campo literal era como decir, la metrópolis en el Medio Oriente. Era la ciudad, como decir hoy día, una gran potencia como Rusia, como Estados Unidos. Todo el mundo quería ir allá, todo el mundo tenía que ver con ese lugar. Y es algo que de una u otra manera el enemigo empezaba a utilizar para traer destrucción, pese a que él en muchas ocasiones le había dicho: allá no desciendan. Si recordamos la palabra en Deuteronomio o en Levítico, el Señor siempre les decía: porque son mi nación santa y no deben volver a descender a Egipto. Y aún así descendíamos. Entonces vemos que Salomón selló un pacto con Egipto al casarse con la hija de Faraón. Fue la primera de cientos de esposas con las que él se casó por razones políticas, pero no solo por razones políticas, había una gran debilidad en este hombre y pese a su sabiduría él no quería reconocerla. Y yo sé que en algún momento aquí todos hemos tenido que reconocer nuestras debilidades. Y si usted no lo ha hecho, hoy es el día para que lo reconozca y sea humilde delante del Padre y diga: Señor, soy débil en el área sexual, soy débil en mis pensamientos, soy débil en el manejo financiero, etcétera. Tantas situaciones, unas debilidades que nos conllevan a morir. Y esto fue lo que pasó con Salomón. Si recordamos, tuvo 300 concubinas y 700 princesas. O sea, la verdad, y ahorita cuando estaba estudiando, la edad de él fue muy corta. Pues imagínese el desgaste físico, porque usted sabe que el sexo es un desgaste físico. Eso no solamente acaba la carne, sino el espíritu. Y más cuando es fuera del Eterno, cuando es fuera del propósito perfecto del Padre. No le estoy diciendo que usted no vuelva a estar con su compañero o con su compañera, y yo sé que aquí hay niños, pero van a entender. Sino que cuando no hay sabiduría y no hay Espíritu Santo es muy fácil desviarse y saciar la carne. Ahora entiende por qué el Padre convoca ayuno, porque el Padre dice: mengua la carne, porque Él sabe que nuestra naturaleza tiene un apetito y somos golosos, somos, se me fue la palabra, tenemos todo el tiempo esa necesidad de estar consumiendo algo, no solo la comida, sino en el área sexual también. Esa es la naturaleza del ser humano. Y así usted diga: no, yo soy casto, puro, yo ni miro a mi esposo. Llega un momento donde la carne lo está pidiendo. Y eso no es lo malo. Lo malo es cuando eso pasa a un primer plano y le quitas el lugar al Eterno, como lo ocurrió con Salomón. Al hacer esto, Salomón fue en contra no solo de las últimas palabras de su padre David, sino además de las órdenes directas del Eterno. Sus acciones nos recuerdan cuán fácil es saber lo que es correcto y aún así no hacerlo. Salomón pecó con conocimiento. Él sabía lo que tenía que hacer y aún así no le importó. Más adelante lo vamos a ver. No le interesó. El padre, enojado, furioso con él, dijo: no importa, yo quiero seguir en mi mundo, con mis 1000 mujeres, con mis acciones pecaminosas, con el ultrajo al pueblo. Entonces es claro que el regalo de la sabiduría que Yahweh le dio a Salomón no iba a significar que no pudiera cometer errores, porque igual iba a ser humano. Pero se le había otorgado grandes posibilidades como rey del pueblo
pero también grandes responsabilidades. El Eterno le otorgó grandes privilegios a él, le otorgó la petición de la sabiduría y con eso vino las grandes responsabilidades, pero Salomón desafortunadamente tuvo la tendencia a perseguir las primeras, o sea, las posibilidades, y olvidarse de las últimas, o sea, las responsabilidades. Y a partir de este momento vamos a empezar a analizar nuestra propia vida y a comprender cuántas posibilidades a diario tenemos en todas las áreas. Posibilidades de trabajar, posibilidades de servirle al Padre, de estar con nuestra compañera o nuestro compañero, con nuestros hijos, pero no podemos dejar que esas posibilidades y privilegios nos desvíen de nuestras responsabilidades, porque es muy hermoso estar haciendo muchas cosas especiales, lograr éxitos, lograr el mejor trabajo, lograr una casa, todas las cosas que humanamente por las cuales el ser humano lucha, ¿cierto? Como lo dice como comúnmente se dice, carro, casa y beca. Todos esos éxitos son provechosos, pero realmente eso es lo fundamental. Muchas veces esas cosas que al parecer son necesidades importantes para suplir, nos desvían de la responsabilidad que tenemos con el Eterno. Y más cuando estamos ya dentro del pueblo del Padre. A pesar de que él se volvió un famoso arquitecto, recordemos que él fue el que le hizo el templo, de templos, de palacios, su fama se perdió como líder, ya que empezó a fijar impuestos y trabajos excesivos al pueblo. A pesar de que llegaban visitantes de tierras distantes para admirarlo a él por ser un rey sabio, una de esas fue la reina de Sabá, los que han leído, venían y admiraban sus riquezas, y además de que en el palacio él acaparaba grandes cantidades de oro y de plata, o sea, ya era muy excesivo. O sea, a pesar de que, si recordamos lo que el padre le dijo, porque no has pedido para ti riquezas sino sabiduría, no solo te voy a dar sabiduría, sino también riquezas. Pero el corazón se fue desviando tanto hasta el punto donde solo quería eso. Entonces no solamente fue un lujurioso, sino un ambicioso. No solamente fue ambicioso, sino también fue un mal líder. Y todos, uy, Salomón, pero luego no fue el hombre más sabio. Pues hoy vamos a comprender cuál es la verdadera sabiduría que el Padre quiere para nosotros. Vemos que a pesar de que muchos pueblos lo admiraban, muchos decían, uy, la grandeza de Salomón, nosotros queremos ir allá a Jerusalén porque Salomón es tremendo. Y vemos aún ejemplos cuando tenía que resolver asuntos difíciles. ¿Se acuerdan de las dos mujeres con el hijo? Había uno que había muerto y la otra se lo robó. Un hombre sabio, ¿cierto? Si uno se pone en ese papel, ¿uno qué hubiera hecho? Posiblemente, no sé, hubiese habido un altercado mayor, pero él fue un hombre muy sabio. Pero a pesar de eso, el pueblo gradualmente se iba alejando de él, porque a pesar de que habían muchos afuera que lo admiraban, había un pueblo adentro que sí conocía quién era Salomón. Y esto nos enseña que tal vez afuera, alrededor, hay muchas personas que nos aplauden, nos dicen, uy, tú eres tremenda, uy, María Fernanda, uy, Pepito, uy, Dieguito, bueno, etcétera, eres tremendo, ¿cierto? Eres un gran empresario, eres una gran sierva. Y uno, ay, sí, gracias. Pero ¿quién nos conoce realmente? Y aparentemente, como Salomón afuera, todo el mundo, uy, Salomón, Salomón. Y hasta el día de hoy te escuchamos hablar de él por su sabiduría. Pero el pueblo no comía de cuento, como decimos acá, el pueblo sabía, no, sí sé que es un sabio, pero es un mal líder, nos oprime, nos hostiga, roba a nuestros hijos. Pone a las mujeres a trabajar en el campo día y noche para saciar sus necesidades, para atender a sus concubinas. Entonces miren que tal vez afuera nos pueden ver de una manera, pero solo, así como nos le enseñaba en algún momento María Fernanda, la otra Mafe, ella nos enseñaba acerca de que solo el que vive con uno sabe realmente quién es, ¿cierto? Y ni aún así, porque a veces uno no debe confiarse ni del que está al lado de uno. No es que empiece a mirar con sospecha, pero sí siempre en el espíritu discernir, Señor, ¿cómo está mi esposo, Padre? Muéstrame. Y el esposo a la esposa, Señor, ¿cómo está esta señorita? ¿Cómo está caminando? ¿Qué está pensando? ¿Con quién está andando? Porque afuera aparentemente somos lindos y hermosos, como nos dice aquí en la Keilah, hasta con los vestidos nos vemos lindas y peinaditas, pero en el alma es donde realmente están ocultas todas las cosas, es allí donde se sabe quiénes somos. Y Salomón, él desconocía eso.
Salomón viene del hebreo Shlomo, que significa pacífico, y de esa palabra Shlomo se deriva la palabra Shalom, que significa paz. Era un hombre de paz, pero sus acciones no tenían nada que ver con ese nombre que fue puesto. De pronto usted ha escuchado en la palabra o ha visto el nombre Jededías, no sé, algunos, y ese es otro nombre para Salomón. O sea, cuando usted encuentra la palabra Jededías, es el mismo Salomón, para que lo tenga presente. En el libro de Eclesiastés se registra probablemente las últimas reflexiones de su vida. ¿Cuántos han leído ese libro de Eclesiastés? ¿Cuáles son las palabras que él decía? Vanidad de vanidades, ¿cierto? Decía, he acumulado riquezas, he trabajado, y al final me he dado cuenta que eso es como perseguir al viento. O sea, ¿qué entendíamos ahí con eso? Que eran sus últimas reflexiones después de lo que vamos a leer a continuación en el capítulo 11. En este libro encontramos un hombre que demuestra que a través de sus experiencias amargas, y él quería encontrar el significado de una vida lejos del eterno, era una meta vana. Querer conseguir éxitos y muchas cosas fuera del Padre no significa nada. Eso, como dice Eclesiastés, es como perseguir el viento. ¿Cuántos han cogido un puñado de viento? Levanten la mano. Es imposible, ¿cierto? Es inútil, no lo podemos atrapar, es algo que no es tangible. Y así mismo pasaba y le pasó a Salomón. Después de tantos años, reinó 40 años, se dio cuenta que todo lo que hizo, de qué le sirvió lo que pidió, y el Padre lo otorgó porque él cumple sus promesas, pese al corazón y la intención que él tenía. Personalmente analizaba que Salomón nos lleva a reflexionar que la seguridad y la plena felicidad solo se encuentran en una relación personal con el Eterno, con Yeshua. Tú y yo podemos hacer muchas cosas, no quiere decir que no lo hagan, estudiar, trabajar, acumular muchas cosas en este mundo, pero eso va mucho más allá del propósito más real y más claro, que es buscarlo a Él y su presencia. Y esto tiene que ver con la palabra en Mateo 6 cuando dice, buscad primeramente el reino. Dice, no por nada estéis afanosos, dice la palabra. Si aún los pájaros que no trabajan ni hilan y con todo y eso, el Eterno los prospera y los bendice y los guarda. Eso nos lleva a pensar que de nada me sirve tener una falsa seguridad en las cosas. Ahora, una falsa seguridad en las personas, porque eso también es algo que aprendemos de Salomón. Y en lo que llevo de casada, en los primeros años tuve que entender que mi plena seguridad no tendría que estar en mi esposo, porque él en algún momento iba a fallar, porque es un ser humano. Y viceversa, mi esposo no puede poner su confianza en mí, porque soy una humana y en algún momento voy a fallar y voy a herir su corazón. Y con eso entendía, y los golpes y los tropiezos nos hacen entender eso, que nuestra confianza debe estar plena en Él, totalmente puesta en Él, no en las personas, porque el hombre falla. Dígale al que está a su lado, el hombre falla. Usted me va a fallar, dígale, en algún momento usted me va a fallar, yo no quisiera, porque a nadie quisiera, y uno dice, no, pero es la persona que más amo, y si me hiere el corazoncito, ¿cierto? Y yo creo que los que más son heridos son nuestros amados pastores, ¿cierto? Porque a veces las ovejas se vuelven como cabras y dan unos topetazos bien duros. Pero eso nos lleva a comprender el amor del Padre. Aún el mismo Yeshua sabe que tú me vas a fallar, hijo, tú lo vas a hacer, pero bueno, con amor inagotable vuelvo y te recojo, desde que hagas una teshuva genuina. Entonces, realmente su seguridad y su felicidad plena van a estar en Él, eterno, en Él. El contentamiento que encontramos en las oportunidades y en los éxitos de esta vida es temporal. ¿Qué quiere decir? Que tal vez el Padre nos bendice y hay momentos de alegría y de felicidad en el diario vivir, pero eso es temporal, no nos podemos tampoco quedar en eso, porque muchas veces el ser humano tiende a vivir en lo que ya pasó, en el pasado, vivir de glorias pasadas, y uno tiende a recordar, yo recuerdo cuando tenía 7 casas, las perdí todas, pero yo me acuerdo, y todo el tiempo recuerdo. Yo tenía 7 carros, ¿y qué pasó? No, los perdí todos por sinvergüenza. Ya que eso ya pasó. Y el ser humano tiende a recordar ese tipo de situaciones, y lo que hace es desviarnos de lo que sí es permanente, que es el reino, que son las cosas del Padre. Tu esposa, tu esposo es temporal, los hijos son temporales, nuestro trabajo es temporal,
y a veces, en ocasiones hasta la salud también a veces es temporal. Muchas situaciones son temporales, pero lo único que nos va a mantener tranquilos es el amor del Padre. Mientras más esperemos que sean permanentes estas cosas, más rápido se van a esfumar. ¿Qué quiere decir eso? Que por más que usted trate de acaparar cosas y de sostenerse y de tener su confianza y su seguridad en lo efímero, más rápido eso se va a ir. Entre más usted se aferre a su trabajo y desvíe las cosas del Padre, más rápido va a ser un desempleado. Entre más rápido usted se afane por acaparar cosas en su casa, más rápido el Padre tal vez lo va a pasar por el desierto y lo va a afligir para que Él te demuestre que Él es lo único que puede suplir nuestras vidas. Y en algún momento todos hemos pasado por eso, ¿cierto? Donde a veces pensamos que tenemos una falsa seguridad en algo, no, es que ya con este trabajo voy a hacer esto y esto y esto, y a los 3 meses, no, ya no. Y uno, ¿y ahora qué voy a hacer, Señor? Y ahí es cómo va a ser la actitud del corazón. Con esto nuestra tarea, con todo lo que les acabo de decir, nuestra tarea es asegurarnos de equilibrar la búsqueda de posibilidades en la vida con un cumplimiento confiable de nuestras responsabilidades. ¿Qué quiere decir eso? Debemos ser equilibrados. No quiere decir que no hagamos cosas, porque el Padre, a pesar de que eso pasa a un segundo plano, el Padre anhela que seamos prosperados, que seamos exitosos en nuestros negocios, que los chicos, aún los adultos, si tienen la oportunidad de estudiar, lo hagan, y eso no está mal. Pero eso no me puede desviar de mi responsabilidad como siervo, de mi responsabilidad con lo que el Padre me entregó en la Escritura. Y quiero que me acompañen a Nehemías capítulo 13, ahí, el de Primera de Reyes, déjelo ahí quietico, pero acompáñenme a Nehemías capítulo 13, verso 26. Y dice la Escritura, ¿acaso no fue exactamente eso lo que llevó a Salomón, rey de Israel, a pecar? Exclamó Nehemías. No había rey de ninguna nación que pudiera compararse con él. Elohim lo amaba y lo hizo rey sobre todo Israel, pero incluso él fue inducido a pecar por sus mujeres extranjeras. Esto con respecto a la responsabilidad. Miren que aquí Nehemías lo recuerda no como ese hombre sabio, sino como el que la embarró, como se dice. Dijo, ¿acaso si él hubiese escuchado lo que el padre le hubiese dicho, su fin hubiese sido otro? La nación no se hubiese dividido, partamos de ahí. Ahora vamos a ir a Deuteronomio 17, el libro de Devarim, capítulo 17, versículo del 14 al 20. Dice la palabra. ¿Qué dice en su Biblia el título de esa porción? Instrucciones para el rey, pautas para el rey, ¿cierto? Quiero que esté muy atento porque esta palabra va a ser la respuesta a muchas cosas que pasó en el pueblo de Israel. Deuteronomio 17, 14 dice, estás por entrar en la tierra que Yahweh tu Elohim te da. Cuando tomes posesión de ella y te establezcas allí, tal vez se te ocurra pensar, deberíamos tener un rey para que nos gobierne, tal como tienen las naciones que nos rodean. Si tal cosa sucediera, asegúrate de designar como rey al hombre que Yahweh tu Elohim elija. Tendrás que nombrar a un hermano israelita, no puede ser un extranjero. El rey, escuche esto, no deberá construir grandes establos para sí, ni enviar a su gente a Egipto para comprar caballos, porque Yahweh te ha dicho, nunca vuelvas a Mitzrayim, a Egipto. El rey no deberá tomar muchas esposas para sí, ahí estaba claro, ¿no? Porque ellas apartarán su corazón del Eterno. Tampoco deberá acumular para sí grandes cantidades de oro y plata. Cuando se siente en el trono a reinar, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo, en presencia de los sacerdotes levitas. ¿Y cuál es ese conjunto de instrucciones, amados? La palabra, ¿cierto? La Torá. Dice, tendrá esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida,
De esa manera aprenderá a temer a Yahweh su Elohim al obedecer todas las instrucciones y condiciones de esa serie de decretos. La lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas, y también impedirá que se aparte de los mandatos en lo más mínimo. Además, será una garantía de que él y sus descendientes reinarán por muchas generaciones en Israel. Del tiempo que el Padre le dio esta instrucción a Moisés al tiempo de los reyes, era un tiempo bien largo, pasaron muchos años, y cuando yo lo leía era como si literalmente dijera ahí Salomón, porque fue el que hizo todo lo contrario, acaparó muchos bienes, tomó muchas riquezas, hizo muchas cosas que no debía hacer, las mujeres, etcétera, y el Padre que le dijo, no lo hagas. Así que el rey Salomón lo tenía todo, era un hombre muy próspero, pero cuando se volvió rico, cuando levantó un gran ejército, cuando se casó con muchas esposas, su corazón le dio la espalda a Yahweh. Por causa de esta irresponsabilidad y pecado sobrevinieron 3 cosas, y esto pasó con Israel. Ahora piense para su propia vida qué puede pasar si usted se aparta y le da la espalda al Eterno. Con el pueblo de Israel vino desobediencia a los mandatos de Hashem, o sea, transgresión total de la Torah, teniendo ellos los rollos. Segundo, la división de la nación, cuando éramos una ejat, era un solo pueblo. Usted me puede decir, nada, pero eso era a propósito del Padre. Claro que sí. Sí, el Padre tiene todo bajo control, a él no lo toma nada por sorpresa. Él no dice, y ahora, ay, este Salomón pecó y ahora yo qué voy a hacer. No, el Eterno es soberano y él sabe lo que hay que hacer en los tiempos justos, sabe a quién levantar, sabe a quién quitar. Pero el Padre confía en nuestra voluntad, en el libre albedrío, y él diseña un plan, muchas veces tiene que variarlo debido a nosotros. Y la tercera cosa fue el cautiverio de Israel. Mire lo que ocurrió por causa de la irresponsabilidad y el pecado. Desobediencia a los mandatos, división de la nación y cautiverio. ¿Será que será el plan del Padre? Si estamos aquí, pueblo, no era el plan del Eterno, ¿cierto? Ahora piensa en su propia vida. ¿Será que es plan del Padre la condición en la que estás ahorita, sea buena o sea mala? Si estás bien, gloria al Eterno, porque estás caminando con debilidades y torpezas, pero ahí vamos. Pero si estás ahorita como así, entonces analiza y piensa, miren las consecuencias de mis actos, porque eso no fue culpa del Eterno, porque a veces somos tan facilistas y somos tan conchudos, perdón la palabra, y cometemos las cosas y eso fue culpa, es que usted me dijo. ¿Y dónde está la voluntad? ¿Es que acaso somos robots para ser manipulados? No tenemos el libre albedrío que desde Bereshit el Padre implantó en nosotros cuando sopló aliento de vida, esa voluntad plena para servirle. Si eso no ocurre, es porque claramente estamos siendo irresponsables. Y con esto vamos a empezar a desarrollar el libro de Primera de Reyes 11. Ahora sí volvemos al texto principal de la enseñanza de hoy. Y ahí hay un título y dice, las esposas de Salomón, ¿cierto? Y dice la escritura. Vamos a leer a partir del verso 1 al verso 13. Bueno, vamos a leer primero del 1 al 4 y lo vamos desarrollando. Dice, ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. ¿A cuántas? ¿A 2? A muchas. Además de la hija de Faraón, ¿se acuerda que fue la primerita? Se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. Yahweh le había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo, no se casen con ellas porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. ¿Lo acabamos de leer en Deuteronomio? Amén. Dice, en total tuvo ¿cuántas? 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón de Yahweh. Cuando Salomón ya era anciano, ellas les desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses, en lugar de ser totalmente fiel al Eterno, su Elohim, como lo había sido David, su padre. Vamos a dejar hasta ahí. Miren la descripción de lo que él hizo. Dicen, ay, pues
tenía sus necesidades, ¿cierto? No falta el que de pronto utilice este texto para justificar sus actos promiscuos, porque esa es la palabra, era un hombre muy promiscuo. Y no es aquí ánimo de juzgar, uy, Salomón, porque si miramos nosotros tal vez somos muy promiscuos en otras cosas, tal vez no con mujeres, pero sí somos, damos permiso a una prostitución espiritual, cuando pecamos. Cuando pecamos no somos infieles, y los que son infieles, ¿cómo son llamados? Prostitutas, esa es la palabra. Uy, no, así lo dice la escritura. Entonces vemos que realmente este hombre no solamente se juntó con 1000 mujeres, sino qué clase de mujeres. Y los que les gusta estudiar la palabra mencionan varias naciones, entre ellas Moab, Amón. ¿Se recuerda esas naciones donde el padre dijo, nada con ellos? ¿Sí recuerda? Porque ellos le hacían frente duro a Israel, eran pueblos duros, pueblos muy malos, así como Sodoma y Gomorra. Y el padre les dijo, por favor, no se junten con ellos, yugo desigual, no lo hagan. Y aún así él, no solo por política, sino por saciar su carne. ¿Y qué saciada? 1000 mujeres, ¿cierto? Ahora vamos a comprender aproximadamente, no lo dice en la escritura no dice específicamente, y Salomón subió al trono a la edad de tantos años, no lo dice, a diferencia de pronto de otros reyes. Pero en Primera de Crónicas 22:5, no lo busque, simplemente anótelo. Primera de Crónicas 22:5, David expresa cuando le dice a su hijo que él no puede construir el templo porque ya está un poco anciano y porque el padre le dijo que él no iba a hacer, porque él había hecho mucha guerra, había mucha sangre de por medio. Pues recordemos que David fue un gran conquistador de muchas naciones, pero este propósito se lo iba a heredar a su hijo Salomón. Y vemos que la descripción que usted puede encontrar ahí en ese texto en Crónicas, David le decía a Salomón, decía, tú eres tan tierno en edad, y esa palabra tierno en edad en el hebreo significa que era un hombre muy joven, inmaduro e inexperto. Entonces podemos deducir, no lo dice la escritura, los estudios, que aproximadamente tenía unos 18 años de edad. Pregunta, a los 18 años que dan aquí en Colombia, dan la cédula, ¿ya somos personas maduras? Respóndame. Y los muchachos que dicen, estoy grande, puedo hacer lo que me venga en gana, ¿cierto? Esas son las palabras. Eso yo ya me voy de la casa, váyase. 18 años y ya se creen unos grandulones. Hemos conocido hombres y mujeres de 30, 40 y todavía son como niños espirituales, ¿cierto? Dígale al que está a su lado que no sea uno de esos usted, ¿cierto? Que no seamos como niños. No quiere decir que entonces todos los de 18 son unos bebés, pero el Padre nos está formando a todos. Pero es que hay unos que todavía tienen un pañal muy grande y por más que el Padre los quiere formar, no se quieren soltar el pañal, ¿cierto? Salomón tenía pañal cuando subió al trono todavía y el mismo Padre lo reconocía. Yo pienso, analizaba, ¿no? Yo, cuando estudiaba la escritura decía, de pronto la angustia de David al entregar el trono, eso es como cuando usted, padre, le va a entregar una herencia a su hijo. Todo lo que usted trabajó para entregársela a un sinvergüenza, pues la escritura no dice que Salomón era un hombre malo ahí en ese momento, pero pensemos todo lo que David hizo, pese a que él pecó. Recordemos el pecado cuando mandó a matar a Urías y cuando posteriormente se metió con Betsabé, ¿cierto? Pero aún así la escritura lo menciona como el hombre que tenía el corazón conforme al Eterno, y eso es maravilloso porque el Padre, pese a sus debilidades, David se arrepintió y jamás volvió a fallarle al Señor. Entonces pensemos, un hombre que peleó durante tantos años, conquistó tantas cosas, tuvo que enfrentarse a la misma muerte, y dijo, y ahora le va a entregar este reino a un tierno muchacho, a un tierno jovencito. ¿Qué va a pasar con el trono de aquí en adelante? Pero era plan del Padre porque ya David estaba a punto de morir. Entonces, a pesar de toda la sabiduría, entonces aproximadamente tenía 18 años en ese entonces. Para este tiempo del que estamos leyendo aquí en Primera de Reyes, podríamos deducir, porque su reinado duró 40 años, que entonces él tenía más o menos unos 58 años de edad, aproximadamente. ¿Hombre joven o hombre viejo? Joven, estaba en la mitad de su vida, más o menos. Podríamos decir que murió, según los estudios, a una edad de 60 años, después de haber reinado 40 años.
O sea, a los 58 años el padre le habló esta palabra que vamos a leer a continuación. Imagínense, y tuvo 2 años para reflexionar, ya que, ¿cierto? Si hay algo que está pasando en tu vida, hazlo ahora, hazlo ahora. No importa, tal vez la condición, usted dirá, estoy viejito, o aún los chicos dirán, todavía estoy muy joven. Que hay una imagen que aparece por internet y dice, demasiado niño para pensar en Dios, demasiado joven para pensar en Dios, demasiado adulto, tengo muchas ocupaciones para pensar el Padre, y ya demasiado viejo ya que si ya haga cuenta como Salomón. Por eso estamos a tiempo de marcar una diferencia en muchas cosas, de trazar un camino diferente. Vemos que a pesar de toda la sabiduría en este punto de Primera de Reyes 11, que Salomón tenía, también tenía puntos de debilidad, y aquí es donde nuevamente le recuerdo, ¿usted conoce sus debilidades, amados? Pregúntele al que está a su lado, ¿usted sabe cuáles son sus debilidades? ¿Sí sabe cuáles son? ¿O se hace el de la vista gorda? No, yo soy perfecto en mis caminos. O dice, no, yo sí, no, yo no peco, no, yo estoy bien, yo estoy bien. No, todos tenemos debilidades, todos. Por eso mandaron Yeshua, y el Eterno nos envió al Espíritu Santo para que nos fortaleciera en medio de las debilidades. Así como decía Pablo, bástate de mi gracia, le decía el Eterno a Sheliach Shaul, pues porque el Eterno sabía quiénes éramos. Y el Padre conocía a Salomón, lo que pasa es que él ya se había pasado muchos semáforos en rojo. ¿Usted no cree que el Padre tal vez no está escrito, pero analicemos y pensemos? 1, 2, 3, 4, 100 mujeres y el cero. ¿No habían profetas en ese entonces? Claro que sí, habían profetas. ¿No habían sacerdotes? ¿No habían levitas? Venga, rey, ya, párela. Rey, con ellas no es que son de Moab, son de Amón, son hititas. Por favor, rey, ¿usted cree que el Eterno no le mandó mensajeros? Claro que sí, porque el Padre no espera que nosotros estemos en la olla para decir, ay, ven, hijo. No, el Padre advierte muchas veces. Entonces, ¿cuáles eran esas debilidades de Salomón? Lujuria, claramente, ¿cierto? Era un hombre muy débil y él le gustaba consentir, permitir y tolerar a todas sus esposas. Porque más adelante vamos a leer que ellas, ay, yo me las imagino, Salomón, quiero un altar allí para Baal. Y él, bueno, como lo seducía por el sexo, porque hay mujeres malas y perversas que manipulan a los esposos por su cuerpo, por su belleza, y los trabajan y los manipulan para conseguir lo que quieren. No hacen eso las prostitutas, y prostitutas no solo las que están en un lugar de prostitución, sino esas esposas que esas son malas y perversas, como dice la escritura en Proverbios 6, esa mujer ramera que se acerca muy sutilmente para engañar al esposo. No estoy justificando a los hombres, claro, ojo, ¿cierto? Porque tienen la luz del Eterno, pero ojo, mujeres, que si el Padre nos dio gracia, no es para coger al esposito y mi amor, quiero esto, no. Eso se gana con amor y trabajando, pero usted no coja a manipular a su esposo con cosas, porque eso era lo que hacían estas mujeres, eran malas y perversas, paganas claramente, de otras naciones, que tenían de Torah, no tenían absolutamente nada. Aparte de que era lujurioso, Salomón terminó cayendo en idolatría. Después de tener la luz de la Torah y servir al Elohim de Israel, terminó cayendo en el paganismo. Punto para reflexionar. Puede que tú y yo poseamos una emuná firme, pero no podemos ignorar nuestras debilidades. Puede que usted y yo estemos aquí sirviendo. Aún María Fernanda se examina, porque yo le decía al Señor, Padre, aún el hecho de estar aquí, examina mis debilidades, porque no quiere decir que porque esté aquí lo he logrado todo, como decía Pablo, ¿no? Todavía proseguimos a la meta del supremo llamamiento, pero no ignoremos nuestras debilidades. Cuando usted las ignora, ahí el enemigo entra y ¡pum!, manda un dardo para que usted peque en sus debilidades. Si usted es débil en el área sexual, le va a mandar una mujer, le va a poner pornografía, le va a poner a que se masturbe. Si usted es débil en los sentimientos, en los jovencitos o aún las mujeres, si es débil para el oído, le va a mandar la persona y va a utilizar una ocasión para que usted caiga. Si usted es débil en el área económica, entonces lo va a desviar del propósito
dándole un trabajo, uy, que va a ganar mucho, pero vas a trabajar 12 horas de domingo a domingo. Y el chaval, cosas como así, porque hay debilidades. Hay debilidades y no podemos ignorarlas. Es importante reconocerlas con humildad. Hay que reconocer. Yo soy débil en el carácter. Yo soy débil en mis emociones. Soy débil, Señor. Todavía me cuesta. Me enojo todavía. Me sulfuro. Señor, ayúdame a menguar. Ayúdame, Señor. Pero si usted dice, no, estoy bien. Satanás dice, muy bien. Venga para acá. Aún el mismo Eterno, como nos dice el pastor, como nos enseña el Roel, nos pasa por el examen. Y después todos reprobados por no desde un principio haber sido humildes y haber reconocido nuestra debilidad. Cuando las reconocemos y reconocemos esas situaciones, estamos diciendo que no nos creemos fuertes, por el contrario, que no nos podemos confiar a lo que nos rodea en nuestra vida. Señor, todavía soy débil, Padre, todavía tengo estas cosas, Señor, todavía ayúdame, Padre, todavía me cuesta morir a esto. Entonces no quiere decir que usted se va a seguir justificando, sino va a trabajar en esa debilidad hasta que se convierta en fortaleza, que si ya peleaba 5 días va a pelear 4, y así. Es un ejemplo para que el Padre nos ayude a todos. Salomón manejó grandes presiones al dirigir el gobierno, ¿cierto? ¿Usted ha pensado en el presidente? Manejar a tantas personas, más los consejeros, buenos y malos, una familia, o sea, si a veces usted no puede ni con uno, si uno a veces no puede ni con uno mismo. Hablemos desde la cabeza. ¿Usted ha pensado en los líderes, en los pastores? Lidiar con un pueblo no es fácil. Y yo a veces cuando hablo con ellos, yo les digo, yo a veces trato de ponerme en sus zapatos, pero me quedan tan grandes, yo calzo pequeñito. Es una tarea muy difícil, ¿cierto? Tener que lidiar con diversidad de cosas, no es fácil. Y Salomón tenía todo un reino, tenía una presión fuerte este hombre, pero mostró sabiduría, entre comillas, durante el reinado, pero con respecto a sus relaciones maritales no pudo manejar ninguna presión porque a todas cedió. Si la mujer, si una de las 1000 se le acercaba y le decía algo, él cedía y cedía y cedía. Y eso lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 3, ahí atrásito. Y vamos a leer a partir del verso 1. Dice, Salomón hizo una alianza con el faraón, rey de Egipto, y se casó con una de sus hijas. Se la llevó a vivir a la ciudad de David mientras terminaba de construir su palacio, el templo de Yahweh y la muralla que rodeaba la ciudad. O sea, usted sí está analizando lo que estamos leyendo, o sea, se fue a Egipto, pero estaba construyendo el Mishkan. No. Sí, analicemos, no pasemos por alto nada de los puntos. Sígame en la lectura y empiece a mirar. Dice, en ese tiempo el pueblo de Israel sacrificaba sus ofrendas en lugares de culto de la región, porque todavía no se había construido un templo en honor a Yahweh. Salomón amaba a Yahweh y seguía todos los decretos de su padre David. Sin embargo, mire aquí, él también ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los lugares de culto de la región. O sea, su lealtad estaba dividida. O sea, les servía al Eterno, pero también servía a los Baales. El más importante de esos lugares de culto se encontraba en Gabaón, así que el rey fue allí y sacrificó 1000 ofrendas quemadas. Esa noche, Yahweh se le apareció a Salomón en un sueño y el Eterno le dijo, ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Salomón contestó, tú mostraste fiel amor hacia tu siervo David, mi padre, un hombre transparente y leal, quien te fue fiel. Hoy sigues mostrándole tu fiel amor al darle un hijo que se siente en su trono. Ahora pues, Señor mi Elohim, tú me has hecho rey en lugar de mi padre, David. Pero como yo soy un niño pequeño que no sabe por dónde ir, mira, aquí lo dice claramente, soy un niño pequeño. Él reconocía su inmadurez. Sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. ¿Y qué le dice en el versículo 9? Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa diferenciar entre el bien y el mal. Pues ¿quién puede gobernar por su propia cuenta este gran pueblo? Al Eterno le agradó que Salomón pidiera sabiduría y le respondió,
como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia, y no has pedido una larga vida ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Además, te daré lo que no me pediste, riquezas y fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Y si tú me sigues y obedeces mis decretos y mis mandatos, como lo hizo tu padre David, también te daré una larga vida. Entonces Salomón se despertó y se dio cuenta de que había sido un sueño. Volvió a Jerusalén, se presentó delante del arca del pacto de Yahweh y allí sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Luego invitó a todos a sus funcionarios a un gran banquete. Confuso ese texto, ¿cierto? Servía, se casó con la hija, del faraón. Tenía lugares de adoración para los dioses, pero estaba construyendo el Mishkan. Y buscaba al Eterno, y el Eterno le hablaba. Tremendo, ¿cierto? No quiere decir que usted peca y el Padre le concede. ¿Saben? Con esto vamos a comprender que Salomón pidió sabiduría, como lo vemos claramente acá. Dice: Señor, ayúdame, yo soy un niño inexperto y tengo que gobernar este reino tan grande que ni lo puedo contar. Ayúdame, Padre. Y el Señor dijo: perfecto. Conoció la intención del corazón y así lo hizo. Pero ¿sabe qué no pidió él? Santidad. Esa fue la gran diferencia. Hay una sabiduría que es de conocimiento, pero está la sabiduría del Eterno. Porque si vemos todo lo que hizo Salomón, fue un hombre que construyó grandes fortificaciones, palacios. O sea, era un hombre que en su mente era un gran arquitecto, era un gran, una persona que sabía dirigir bien la parte en cuestión de las guerras, era un estratega militar muy grande también. Entonces hasta el momento podemos decir que era un hombre muy sabio. Sí, era un hombre sabio con conocimiento, pero no pidió temor a Yahweh. Y el Padre cumple sus promesas, lo que Él da es irrevocable. Te lo entrego, pero te doy a escoger. Yo te lo entrego, pero por favor no te olvides de mí. Y así el Eterno hace con nosotros. Él nos da porque el Padre responde. O levante aquí la mano el que el Eterno no ha cumplido nada. Aquí el Padre, así sea lo más mínimo, el Señor ha cumplido todo. O está por cumplir muchas cosas. El hecho de que estés acá es un cumplimiento a su pacto, a su promesa. Entonces es ver que el Padre nos da eso. Pero la pregunta es: ¿hasta qué punto, para que reflexionemos, hasta qué punto nuestro amor nos lleva a identificarnos con los deseos de aquellos que queremos y a ceder a sus caprichos y presiones? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a ceder a las personas que nos rodean? A ceder para mal. Ahora sí entendemos por qué el Padre nos dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y no es porque seamos de mejor familia o porque queramos hacer acepción de personas y seamos selectos. Pero cuando el Padre dice: serás un pueblo santo y apartado y con ellos no, es porque Él sabía que eso iba a sernos ocasión de caer. Entonces, pueblo, ¿por qué todavía te sigues juntando con cosas que el Padre ha dicho no? Con ellos no. No hagas alianzas con el pecado. No hagas alianzas y con la familia que no. Si su mamá, su papá, sus hermanos, sus abuelos, sus tíos son causal de contaminarlo, ¿qué hace ahí? Y a veces nos cuesta tomar esas decisiones porque hay emoción en nuestro corazón, hay amor. Por eso la pregunta: ¿hasta qué punto el amor nos va a llevar a identificarnos con el deseo del otro? Por algo el Padre, cuando habla de las parejas, dice que al unirse son una sola carne, porque lo que tengo yo es transferido a él y viceversa. Y cuando no hay identidad con el Mashiach, cuando todavía hay debilidades y no las reconozco, que es el punto más importante, y cuando yo prefiero ceder a los caprichos de mi esposo o mi esposa, me voy a desaparecer a él y no al Yeshua. Entonces termino actuando y hablando como tú decía, a mi esposo le daba pereza ir a la Keilah, pues a mí también ya me empieza a dar como pereza. Si él no ora, pues yo tampoco. O si a la esposa es como flojita para las cosas del Señor, entonces y así se van pegando las malas costumbres, como cuando usted mete la mano en una olla llena de miel y después coja todas las cosas y verá cómo queda. Todo se va pegando, y por eso el Padre le dijo a Salomón: 1000 mujeres, 1000 espíritus. Y no estoy haciendo una analogía,
porque no se sabe cuántas legiones y cosas tenían esas mujeres, porque de esas naciones en donde venían, miren la transferencia espiritual que pasó. ¿Será que no iba a haber una decadencia espiritual? Cayó de la gracia del Padre. Entonces, reflexionemos, ¿hasta qué punto estamos cediendo y nos estamos identificando con otras cosas menos que con el Padre? Cuando Yahweh nos pide juntarnos con personas que poseen nuestro mismo compromiso hacia Él y a su servicio, es porque Él sabe de antemano que por naturaleza deseamos agradar e identificarnos con aquellos que amamos. Usted puede amar mucho a su esposo, a su amigo, a su amiga, pero si el Padre dice no, es mejor no. A veces uno dice, ay Señor, me duele porque lo amo, pero no, tú tienes que parecerte es a mí. Eres una sola carne con tu esposo, pero procura parecerte a mí en lo posible. Entonces, tarea para que reflexionemos: ¿con quién se está juntando? ¿Con quién está hablando? ¿A quién está escuchando? ¿Qué está viendo? Los niños, los grandes, todos. ¿Qué hace cuando nadie lo ve? Porque hasta usted puede engañar a su esposa o a su esposo. En mi casa, en mi trabajo, ¿qué mira en el celular? ¿Qué está mirando en esas conversaciones? ¿Por qué pasa tanto tiempo en ese aparato pegado? Y porque cuando le van a tocar eso se pone como serpiente, se enrosca. Déjeme mirar qué tiene ahí. Ay, ya está desconfiando, tan celosa. Mire que los celos es una obra de la carne. Ah, sí, ahí sí sacan la Biblia. No. ¿Por qué esconden las cosas si tenemos que ser un libro abierto para todos y para todos? Yo soy así. Maf es así. Morchis iba a decir. Esposito, yo soy así. Y él ya sabe y viceversa. Él conoce, si Mafe tiene esas debilidades, bueno, hermana, trabaja en eso, y viceversa. Pero no podemos ser tapados, porque esos tapados empiezan a oler a feíto y después, ¿quién se va a aguantar ese olor? Porque el pecado huele, y huele muy feo, a putrefacción. Y cuando las personas no disciernen, ay, no, tan rico tu perfume, pero huele a mortecino, huele a azufre por el pecado. ¿A qué olía Salomón después de tanta lujuria? Qué tristeza, ¿cierto? ¿Quién te rodea? ¿Usted sabe quién es su esposo? ¿Usted lo conoce? ¿Sabe quién es su esposa? ¿O está conociéndolo? Yo todavía estoy conociendo muchas cosas de mi esposo. Estamos en ese proceso. Pero que su esposo se permita conocer, o que su esposa se permita conocer, porque cuando son todos tapados, ya vengo, allí donde, allí, no me demoro. No, dígame a dónde. Mi amor, ¿con quién estás hablando? ¿Quién te llamó? No, unas cosas. Y entonces esos son de los que hasta para entrar al baño se entra en el celular. Y dices que, perdóneme, ¿con eso se va a bañar? ¿Con eso se va a limpiar? O sea, para todo. Eso, porque hoy día la tecnología nos tiene mal. Ese es uno de los males más tremendos, porque por eso se peca de todas las formas. Escuchaba un documental donde hay drogas auditivas. O sea, ya el cacho de marihuana, ya el éxtasis, eso ya pasó de moda, ahora son las drogas auditivas. Entonces entras a una plataforma y pagas, obviamente, y descargas una música con unos sonidos súper extraños que te conllevan a sentir placer y te llevan por allá a sentir alucinaciones. Imagínense, con un aparatico tan chiquito, mire cómo Satanás usa para destruirnos. A Salomón lo destruyó con las mujeres. De pronto usted dice, no, yo tengo a mi esposa. No necesita tener 1000, pero tiene el celular, un ejemplo. Pero tiene personas en el trabajo, pero le gusta parar oreja lo que no tiene que parar oreja. Le gusta hablar lo que no tiene que hablar. Entonces, no digamos, uy, ese es Salomón. Diga, uy, esa María Fernanda. Señor, débil, ¿cierto? Y así cada uno le va poniendo el nombre. ¿Le conoces lo suficiente para estar confiado en que Él te guiará al Padre? Hablando de nuestro cónyuge. ¿Usted le conoce hasta tal punto de decir, no, yo sé que el amor de mi esposo primero está hacia el Señor y por eso estoy confiada? Si es así, gracias al Padre, y si no, sigamos batallando y peleando y ayunando para que eso ocurra y que el Padre haga eso en él. O viceversa, de pronto su merced es el que tiene que jalar a la esposita. O los niños, ¿en dónde está puesta su confianza? O ahorita ya en la temporada escolar se olvidaron del Shabbat, se olvidaron de la santidad, o sea, entraron al colegio y se les disparó el taco del pecado, porque los niños también pecan. Entonces ya en la casa los santurrones y en el colegio son terribles.
Entonces, todo eso para analizar, pueblo. A partir del verso 5 y del verso 8 de Primera de Reyes 11, vamos a volver a nuestro texto principal. Dice la palabra. Dice que cuando, en el 4 anterior decía que cuando él era anciano, lo terminaron desviando por completo. Anciano, imagínense, lo que les decía, aproximadamente eran unos 58 años, no era tan anciano, pero espiritualmente ya había una vejez, porque estaba tan deteriorado por el pecado, y fue en ese momento donde en el 5 hizo lo siguiente, dice, Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. De ese modo, Salomón hizo lo malo ante los ojos de Yahweh. Se negó a seguir al Eterno en forma total y absoluta, como lo había hecho David su padre. Incluso construyó un santuario pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, el detestable dios de los amonitas, en el monte de los olivos, al oriente de Jerusalén. Salomón construyó esos santuarios para que todas sus esposas extranjeras quemaran incienso e hicieran sacrificios a sus dioses. Vamos a dejar hasta ahí. ¿Quién era Astoret? Era la diosa que simbolizaba el poder reproductivo y era un amante del dios Baal. Milcón, o también lo conocemos como Moloc, era el dios nacional de los amonitas y siempre lo vamos a encontrar como el dios más abominable porque sus ritos de adoración incluían el sacrificio de los niños. Y Quemos era el dios nacional de los moabitas. Vamos a ir a la palabra en Levítico 20 y vamos a ver el padre que desde tiempo atrás ya había advertido acerca de estos dioses. Levítico 20, capítulo del 1 al 5 nos dice: El Eterno le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Estas son aplicables tanto para los extranjeros como los israelitas de nacimiento que viven en Israel. Si alguno de ellos ofrece a sus hijos en sacrificio a Moloc, será ejecutado. Los miembros de la comunidad lo matarían a pedradas. Me pondré en contra de esa persona y la eliminaré de la comunidad porque al ofrecer a sus hijos a Moloc, contaminó mi santuario y deshonró mi santo nombre. Si los miembros de la comunidad se hacen de la vista gorda ante aquellos que ofrecen a sus hijos a Moloc y se niegan a ejecutarlos, yo mismo me pondré en contra de ellos y de sus familias y los eliminaré de la comunidad. Y en esta versión, mire cómo dice: esto le sucederá a todos los que cometen prostitución espiritual al rendir culto a los dioses, a Moloc. Prostitución espiritual, dice la escritura. ¿Cómo lo dicen en otra versión? Prostituyéndose. Entonces, la palabra fue muy clara aquí. Y Salomón dice que levantó lugares altos para ellos. Vemos que empezó la decadencia espiritual. Y eso lo encontramos, vamos a seguir leyendo ahí en Primera de Reyes 11, por favor, versículo 9 y 10. Y dice la palabra: Yahweh estaba muy contento, muy enojado con Salomón, porque su corazón se había apartado del Eterno, el Elohim de Israel, quien se le había aparecido 2 veces. Paremos ahí. Con esto entendemos que si el Eterno se le apareció 2 veces en sueños y le habló, eso era para que él se confiara, ¿no? Y a veces nos confiamos porque el Padre nos usa, porque tenemos a su rúa, porque nos usó para una administración, porque nos usó para adorar, nos usó para hablar de su palabra, y ya decimos, no, eso ya espero bien. Pero todos los que en algún momento hemos tenido el privilegio de estar aquí al frente haciendo algo para el Padre, sabemos que es cuando más tenemos que cuidarnos, porque el enemigo está también escuchando y le está diciendo, bueno, está hablando esto y esto. Cuando pase por la zaranda, vamos a ver si lo que habló era verídico o era pura palabrería. Y es cuando el Paz nos enseña el jarabe de palo. ¿Se ha escuchado eso? Cuando uno se pone a hablar cosas y aquí, en algún momento, aquí al frente dije cosas y después con el tiempo tome su jarabe de palo. Y yo, Señor, ¿pero por qué? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está hablando? Yo, no, Señor, pues tu palabra, sí, pero usted no está aplicable para hablar la palabra. Y el jarabe de palo venía.
y venía la reprensión y venía al desierto. Y la escritura fue muy clara aquí donde dice que estaba tan enojado pese que se le había aparecido 2 veces. O sea, usted puede estar aquí en la comunidad y eso no le garantiza que el Eterno esté enojado con usted, porque hasta los demonios vienen y se congregan para escuchar. Entonces, ojo, el pecado está a la puerta. Usted puede estar ahí, el pecado pecar no es la tentación, todos somos tentados, pero si usted cede, si usted se pasa ese semáforo, ahí ya está, ahí ya estamos en otros asuntos. Entonces usted no se confíe, pero si a mí Dios me usa en la sanidad, los dones el Padre no los quita, eso es un don. Es que yo oro por los enfermos de cáncer y se sanan, tremendo, pero me parrandeo el fin de semana. Y usted no ha visto las grandes iglesias con esos pastores que son usados y por misericordia ocurren milagros y la gente pasa y testifica. Es que en una noche de milagros y uno dice, uy Señor, tremendo. Pero no es que el don, el Padre no lo quita, pero como dice la palabra, ciertamente tendrán su recompensa. El Padre, están usando mi don y tras del hecho pecan. Entonces miren, Salomón se le apareció el Señor 2 veces y eso no le impidió de ser uno de los hombres más pecaminosos en la época de los reyes de Israel. Seguimos leyendo en el verso 10, dice, le había advertido a Salomón específicamente que no rindiera culto a otros dioses, pero Salomón no hizo caso al mandato del Señor. Si ve que en varias ocasiones el Padre, Salomón, ¿cuántas veces el Padre te ha advertido a ti de algo? Pepito, fulanita, ya no más, va una, así como los papás, ¿cierto? Va una, a la segunda, y el papá, bueno, le voy a dar otra oportunidad, van 2, pero ya a la tercera yo creo que no va a ser con amor, sino con vara. Y aquí el Padre dijo, listo, van 1000, y el Padre es fiel porque él dice en su escritura que él es lento para la ira y tardo en misericordia, pero no hay que abusar de su misericordia. Y dice en 11, en consecuencia, o sea que hizo lo que bien le pareció, el Eterno le dijo, ya que no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos, pero por amor a tu padre David, no lo haré mientras vivas, sino que le quitaré el trono a tu hijo, y aún así no le quitaré el reino entero, le dejaré ser rey de una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, mi ciudad escogida. Misericordia, ¿cierto? Pero también mire la corrección que tuvo, se lo voy a arrancar, o sea, usted ya no es digno de ser el líder de mi nación. Dice en estos versículos que acabamos de leer que la decadencia espiritual de Salomón, para que lo tengamos presente, no ocurre de un momento para otro. O sea, él no cayó en decadencia de hoy para mañana. ¿Qué quiere decir eso? Que la frialdad espiritual de Salomón comenzó con un breve alejamiento de las leyes del Eterno, de a poquito. Cuando usted se da permisos, no, de a poquito, ay Señor, pero es que es chiquito, no pasa nada. Y se va alejando, y cuando empezó ese breve alejamiento de Salomón, como lo leíamos en Primera de Reyes 3, cuando le dio por irse con la hija del faraón, ahí empezó, y estaba construyendo el templo, entonces uno dice, tan ilógico, ¿es cierto? Entonces de a poquito, entonces con el pasar de los años, ese pequeñito pecado fue creciendo, hasta que fue la causal de la caída de Salomón. ¿Qué nos enseña esto? Que un pecado, al parecer insignificante, puede ser el primer paso para que nos alejemos de Dios completamente. Usted no se dé permisos, que es un chiquito. Ahora, esas personas que pecan y usted le pregunta, como el que adultera, no es que yo no sabía qué estaba haciendo, es que fue un momento de locura, eso fue un instante, yo estaba bien. Mentira, el pecado es como un huevo que se incuba en el alma y después da fruto. Entonces eso es con el tiempo. Si usted pecó ahorita, eso es porque tiempo atrás usted estuvo concibiendo ahí en su interior el pecado. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a maquinar. Que no lo haga en el momento es porque está maquinando, no significa que no lo vaya a hacer. Entonces, si a usted le han dado ese cuento de que pequé y no sabía, no se lo coma. O si usted ha dado ese cuento de que no, pastora, pero yo no sabía qué estaba haciendo, mentira, usted sabe lo que hace,
eso es mentira. Nosotros somos conscientes, no tenemos, perdónenme lo que voy a decir y con todo respeto, pero no tenemos ningún retraso mental, ¿cierto? Los que estamos aquí, por lo menos los que estamos aquí, porque eso sería la excusa, ¿no? Pero no tenemos nada así que nos impida razonar, todos tenemos mente, y aquí no vale estudios, es que yo soy un ignorante y no sé leer. ¿Y por eso pecó? ¿Por no saber leer, por ejemplo? No, aquí el pecado es pecado. Y si a usted le gusta eso es porque usted ha venido concibiendo eso con el tiempo y va creciendo hasta que explota. Y cuando explote, a usted ya no le va a importar nada. ¿A Salomón le importó? No, de malas, con todo, perdón la palabra, no importa. Ay, pero ahí sí cuando le quitaron, como a los niños cuando se les quita el sonajero, ahí sí que pataleta, ¿no? Y vamos a ver qué fue lo que hizo, hasta quería volverse un asesino, cayó en turbación y en locura. Y al final, que al final, cuando los que han leído Eclesiastés, ¿qué es lo último que dice? Lo único que les puedo decir es que teman al Señor y le sirvan, ¿cierto? Ya después de todo lo que había hecho, no basta con eso. Y hay gente que peca y piensa que en el último momento, ay, eso yo peco y si me coge un carro ahí, Señor, perdóname. No. El Padre conoce el corazón. Él conoce las intenciones más profundas y Él sabe y puede pasar el tiempo. Y Él es consciente de nuestra decadencia espiritual. Y eso va creciendo. Así que, pregunta, ¿hay en tu vida algún pecado que se está extendiendo como un cáncer mortal? Porque eso no le da larga. No espere hasta que le dé metástasis. ¿Usted sabe qué es eso? En la medicina es cuando ya eso pequeñito que empezó en un lugar, en cierta parte del cuerpo, ya se revienta y se riega y ya no hay poder humano. Solo un milagro del Eterno. O como a los que les ha dado apendicitis, si no le saca, eso es una cosita chiquita. Yo me acuerdo porque a mí un tiempo atrás me la sacaron por rebelde, me acuerdo tanto, en la época de la adolescencia, y era una cosa pequeñita y me acuerdo que el médico me la mostró y ya estaba toda reventada, pero eso es una cosa chiquita, y si no hubiese sido a tiempo, cuando se riega todo eso, toda esa materia fecal y todos esos desperdicios, dañan todo el cuerpo y puedes morir por una septicemia. Entonces, pregunta, ¿qué estás tolerando en tu vida que está creciendo lentamente y a veces usted es todo ignorante o deshonesto con el Eterno, con su esposa, con su esposo y no dice nada, como aquí en Colombia se dice como el gallo tapado, no, como callado, no, estoy bien, y en la iglesia sí, aleluya, pero ahí adentro hay un huevito que se está incubando y tarde o temprano, ¡puf! Entonces no esperemos que nos pase como Salomón. Vemos que en lo que leíamos, que como consecuencia, ahí en el versículo 11, le iba a arrancar el trono, vemos que en ese momento el reino poderoso y glorioso de Salomón estaba llegando a su fin. Salomón tenía las promesas del Eterno, él tenía la promesa, él le dijo, voy a estar contigo, te voy a dar sabiduría, te voy a dar riquezas, te voy a dar fama. También tenía la guía del Eterno, que era la Torá. ¿Se acuerdan lo que leíamos en Deuteronomio? ¿Qué era lo que tenía que hacer el rey? Para los que estuvieron atentos, hacer una copia del rollo y tenía que él mismo transcribirla con puño y letra en presencia de los levitas. Escriba Génesis, de Génesis a Deuteronomio, a ver. ¿Y esto era para qué? Para guardarlas no solo en su mente, sino también en su corazón. ¿Y qué decía? Las leerás de día y de noche. Y esto te ayudará a hacer un buen reinado. Pero aún así, miren, tenía guía, tenía promesas, pero aún así él permitió que el pecado permaneciera alrededor de él. Para que anote este texto, el Salmo 127.1, yo sé que muchos lo hemos leído, para su información, este salmo no es de David, este salmo es del rey Salomón. Mire que Salomón no solamente escribió proverbios, la mayoría, ni Eclesiastés, sino también algunos salmos, y entre esos está el Salmo 127, y en el versículo 1 dice, si Yahweh no edificare la casa, en vano la edifican los edificadores o los trabajadores. Y esto, imagínense lo que él decía, que analizamos con este punto, que no basta con empezar correctamente a construir nuestro matrimonio, no basta con empezar a construir correctamente nuestra carrera profesional, o una empresa, un negocio. Nuestra tarea es mantenernos fieles hasta el final, porque tal vez el comienzo de Salomón no fue tan nefasto como su final. Y él decía,
si Yahweh no edifica la casa, en vano la edificarán. Y él fue el que trabajó en vano, porque no permitió que Yahweh edificara su casa, su vida, su templo, que es lo más importante, porque él levantó palacios y eran llenos de oro y de plata, pero él estaba en una muerte y era como un miserable. ¿Se acuerdan lo que dice Apocalipsis? Pobre, ciego, desnudo, miserable, así estaba su condición. Y fue en ese momento donde recordaba eso: Señor, si tú no edificas la casa, en vano trabajo. Pues ya que, porque por mucho tiempo, por 40 años de reinado, no permitió que Yahweh le edificara. Pregunta: ¿usted está dejando que el Eterno edifique su vida? ¿Que el Eterno edifique su hogar? El pastor y la mora, el Roe y la mora, siempre me dicen algo que me da aliento y me da fuerzas para seguir, y es: no importa el comienzo, lo importante es el final. Y a veces uno dice: no, yo quiero que el final sea diferente, digo que el inicio sea diferente. Y a veces no, a veces las cosas no empiezan bonitas. Y a veces uno: Señor, todavía tenemos estos chicharrones, digamos, en la casa, en el hogar de un padre, yo ya quisiera pasar eso. Pero sigue batallando, y hoy les quiero recordar eso a ustedes: no importa el comienzo. Tal vez esos comienzos son nefastos, son feitos, y a veces uno no quisiera recordar el pasado. No me hable de eso, que qué vergüenza. ¿Se acuerda que usted hizo eso? Y sí, qué pena, Señor. Pero lo importante es el final. Y la palabra en Marcos 13:13, para que la anote y la lea en su casa, dice que el que permaneciese hasta el fin será salvo, el que permaneciese fiel. Salomón no permaneció fiel, y por eso, ¿cómo fue su final? Derrocado. ¿Usted se ha puesto a pensar cómo murió él? ¿En qué condiciones? Hablemoslo físicamente. Después de una vida tan vagabunda, de pronto una enfermedad, algo tuvo que haberle pasado para que muriese de una manera muy complicada. Entonces, nuestra tarea es mantenernos fieles. Si usted está empezando a construir algo, construya sobre la roca, pero manténgase en la roca, porque hay quienes que empiezan bien y terminan abajo. Como decía el Eterno en la palabra en Gálatas: Gálatas insensatos, empezaron en el espíritu y terminaron en la carne. Tal vez muchos empezamos en la carne, con muchas cosas, con torpezas, y a veces uno lloraba, o llora, y uno dice: Señor, por favor, es que yo ya no quiero que esto pase así, yo quiero que mi hogar sea diferente, que mi casa sea diferente. Pero pues perseveremos para que al final nos riamos y digamos: ay, Señor, ya. ¿Se acuerda cuando lloré? Sí, yo sí lloraba mucho. Es cierto, uno va a empezar a recordar: uy, yo recuerdo esas veces que desgarraba el corazón de dolor, ahora es de alegría, ¿cierto? Como dice la Escritura: los que van sembrando con lágrimas, con regocijo van a cegar. Entonces recordemos siempre esa palabra. Y ya para ir terminando por tiempo, vamos a ir a leer el versículo 14 al 26. Y ya con esto vamos a dar un adelanto de lo que vamos a aprender en el próximo Kiddush. Y ahí aparece adversarios de Salomón, ¿cierto? Recordemos qué fue lo que el padre le dijo: le voy a arrancar el reino y se lo voy a dar a uno de tus siervos. ¿Qué quiere decir esa palabra siervo? Que no era alguien de la dinastía real, es decir, que no era de la casa de Judá. ¿De qué tribu era Salomón? Judá. ¿De qué tribu era David? Judá. ¿A un Saúl? De Judá. Había una dinastía. Y vemos que esto no ocurrió. Vamos a leerlo, y dice entonces, a partir del verso 14: entonces Yahweh levantó a Hadad, el edomita, quien era miembro de la familia real de Edom, para que fuera adversario de Salomón. Sucedió que años atrás David había derrotado a Edom y a Joab, el comandante del ejército. Se había quedado para enterrar a unos soldados de Israel que habían muerto en batalla. Mientras estaban allí, mataron a todos los varones de Edom, y Joab y el ejército de Israel se quedaron durante 6 meses hasta que acabaron con todos. Sin embargo, Hadad y unos cuantos funcionarios de la corte de su padre lograron escapar y se dirigieron a Egipto. Hadad era apenas un niño en ese tiempo. Salieron de Madián y se fueron a Parán, donde otros se les unieron. Luego viajaron a Egipto y se presentaron ante el faraón, quien le dio casa, comida y tierras. El faraón se encariñó con Hadad y le dio en matrimonio a su cuñada, la hermana de la reina Tafnes. Ella le dio un hijo, quien llamaron Genubat. Tafnes lo crió en el palacio del faraón, entre los propios hijos del faraón. Cuando llegó la noticia de Hadad
en Egipto de que tanto David como su comandante Joab habían muerto, le dijo al faraón: permíteme regresar a mi país. ¿Por qué?, le preguntó el faraón. ¿Qué te hace falta aquí, que deseas regresar a tu tierra? Nada, contestó él, pero aún así te pido que me dejes regresar. El Eterno también levantó a Rezón, hijo de Eliada, como adversario de Salomón. Rezón había huido de su amo y el rey Hadadezer de Sobá, y había llegado a ser el líder de una banda de rebeldes. Después de que David venció a Hadadezer, Rezón y sus hombres huyeron a Damasco, donde él llegó a ser rey. Rezón fue enemigo a muerte de Israel por el resto del reinado de Salomón y generó conflictos, como lo había hecho Hadad. Rezón odió a Israel profundamente y siguió reinando en Aram. Bueno, aquí hay dos personajes y dos lugares importantes para tener en cuenta. Y es Edom, uno es un lugar, el otro es Sobá. Un personaje es Hadad de Edom o Hadad el Edomita y otro es Rezón el sirio. Ahí también va a encontrar uno que dice Hadad-ezer. ¿Sí me siguió en la lectura? Están, pero son diferentes y lo vamos a comprender rápidamente. Y bueno, punto para tener en cuenta de lo que acabamos de leer en el versículo 14 y en el versículo 23. ¿Cómo empieza? Dice: Dios levantó a. ¿Qué quiere decir eso? Que el mismo Eterno permitió que estos enemigos fuesen levantados para quitarle el trono y para hostigar a Salomón. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hay una decadencia, cuando hay pecado, el mismo Eterno va a permitir situaciones de dolor hasta que tú te doblegues. El mismo Eterno va a permitir y va a levantar situaciones nefastas, desiertos, pruebas, y muchas veces sí, ahí es cuando usted tiene que identificar cuando uno dice: es que estoy siendo probado, pero ¿está siendo probado para madurar en la fe o está siendo probado porque pecaste? Y son las consecuencias de tus actos. En este caso eran consecuencias de los actos de Salomón. Recordemos quién era la nación de Edom. Edom en el hebreo es rojo, y para los que les gusta estudiar, era el sobrenombre que recibió Esaú. ¿Quién era Esaú? ¿El hermano de quién? De Jacob. Muy bien. ¿Y qué pasó con él? Le vendió la herencia, la primogenitura, por un guisado de lentejas rojo. Por eso es que Edom significa rojo. Yo le doy el texto para que usted lo lea en su casita. Génesis 36:1 y Génesis 25 del 30 al 34. Génesis 36:1 y Génesis 25 del 30 al 34. Espiritualmente, ¿qué significa Edom? Significa muerte y desgracia, porque el significado literal es rojo, pero esa palabra rojo es una señal de luto. Por lo general en el pueblo, cuando comían un guisado de lentejas, el color era rojo, pero este plato era específicamente para los momentos de luto, ¿cierto? Para momentos en el que había una muerte. En ese momento el que se lo estaba preparando y comiendo era Jacob. No había muerto nadie en el momento, pero es espiritual. Analicemos lo que iba a acontecer posteriormente. Iba a haber desgracia y muerte. Y no pasó mucho tiempo cuando el mismo hermano procuró matarle. ¿Sí lo recuerdan? Entonces mire lo que significa Edom. Edom fue un antiguo reino de Transjordania situado entre Moab. Cuando hablamos de Moab, ¿quién es la primera que se nos viene a la mente? Ruth. ¿Sí? ¿No han escuchado Torah Viva esta semana? Ruth. ¿Sí? ¿Me escuchan la emisora, amados? Escuchen la emisora. Ruth, ¿cierto? Y vemos que Moab era una nación también detestable, pero mire que el padre de lo vil y menospreciado sacó ahora bisabuela de David, y aquí empieza la dinastía. Mire tan hermoso el cumplimiento del padre. Entonces, esta ciudad de Edom, esta nación de Edom, estaba situada entre Moab, al noreste de la llanura, al oeste, y al desierto de Arabia, al sur y al este. La mayor parte de su territorio anterior ahora está dividido entre Israel y Jordania. Si usted puede mirar el mapa, es como si estuviesen en medio de ellos dos. Y actualmente es Siria. Y usted sabe cómo está ahorita Siria, ¿cierto? Como dice la palabra en la profecía de Isaías, o como lo conocemos como Damasco, dice que será solo ruinas, hasta que quede piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque era una nación que odiaba al pueblo del Eterno.
Y vemos que Edom era el reino al sudeste del Mar Muerto. David había añadido a esta nación a su imperio, eso usted lo puede encontrar en 2 de Samuel 8, del 13 al 14. Recordemos que David tuvo muchas conquistas. 2 de Samuel 8, 13 y 14. Y él en esas conquistas, pues una de esas fueron los edomitas, y en ese entonces, junto con su comandante Joab, como lo leíamos en Reyes, mataron aproximadamente 18,000 edomitas. ¿Será que querían a Israel? Tenían un odio. Y aquí aparece en el escenario Hadad de Edom o Hadad el edomita. Si estuvieron atentos a la lectura, dijo que cuando David los conquistó, ¿qué pasó? Él era un niño y tuvo que ver mucha mortandad y huyeron a Egipto. Y al huir en Egipto, creció en Egipto, y allí en Egipto el faraón dice que lo quería mucho. ¿Por qué será? Los espíritus se atraen, tenían mucho que ver ellos. Entonces dice que le dio riquezas, lo levantó, le dio una esposa y allí se formó. Y cuando se enteró que David había muerto, que entró en él un espíritu de venganza y dijo, déjame volver. Y en Egipto estaba bien, tenía todo. Déjame volver a mi tierra. ¿Para qué? Aquí no lo dice, pero analicemos. Quería ir a cobrar venganza. Y como ya David ni Joab estaban, ¿quién estaba en el trono? Salomón. Iban a empezar las venganzas por causa de lo que él hizo. Hadad el edomita era de linaje real y enemigo que ocasionó el perjuicio a Israel durante el reinado de Salomón. Entonces, luego de que él se enteró, como les decía, volvió a Edom y empezó a resistir a Salomón. Entonces, había mucho odio. Hadad en el hebreo significa poderoso, en el arameo, perdón, significa poderoso, pero era un poderoso para el mal, este hombre. Y el otro personaje que encontramos y el otro territorio es Sobá, ahí lo encontramos más adelante. Y este territorio de Sobá fue un estado arameo que se extendió desde el valle de Beca hasta lo largo del lado de las montañas del Líbano, que llegan a Hamat al norte y Damasco al sur. Su rey Hadad-Ezer Bar Rehob, ese es el nombre de él, Hadad-Ezer Bar Rehob. Como les decía, este Hadad que les acabo de mencionar es diferente al Hadad edomita que viajó hasta Egipto, es diferente. Dice que él se alió con Amón, los descendientes. ¿Quién era Amón? Los descendientes de las hijas de Lot. ¿Usted recuerda? Cuando ellas embriagaron a su padre y tuvieron relaciones sexuales, hubo un incesto ahí y nacieron dos naciones. ¿Cuáles fueron? Amón y Moab, y detestables totalmente. Dice que ellos se aliaron contra David cuando derrotó Sobá. Eso usted lo encuentra en el libro de 2 de Samuel, capítulo 10, para que lo lea. 2 de Samuel capítulo 10 habla de eso, de que David derrotó a este rey de Sobá, o sea, a Hadad-Ezer, y por eso era que le tenían tanto odio. Actualmente esta ciudad de Sobá es una región en el Líbano llamado Anjar. Eso todavía existe, pero con otro nombre. Y ya para finalizar, Rezón el sirio. ¿Quién era este hombre? Porque ahí dice en el 23, dice que el Eterno, dice, Dios también levantó a Rezón, hijo de Eliada. En otras versiones lo encontramos como Esrón, pero es el mismo. Era un enemigo de Salomón, y dice que después de la muerte de Hadad-Ezer, el rey que les mencionaba anteriormente de la región de Sobá, se convirtió en rey de Aram, o sea, en Damasco y en Siria empezó a gobernar. Y dice que él fue el que lideró una tropa rebelde en contra de David. Se caracterizó por su odio profundo a Israel. Mira que el padre permitió todo esto para oprimir a Salomón hasta el punto de que pagara las consecuencias de todo lo que él había hecho. Ahora analicemos hasta ese punto. ¿Será que cuál era la actitud de Salomón ahí? La misma como leíamos anteriormente, de que no le importaba. Como les decía, ya era demasiado tarde. Y con esto vamos a dejar el estudio del día de hoy, pero yo le invito a que si usted en su casa puede seguir leyendo, hágalo, investigue, lea. Es un estudio muy especial porque, como les decía, no vamos a hablar solo de geografía y de delimitación de territorios, sino mire todo lo que nos enseña para nuestra propia vida, y que al final vamos a ver una promesa de restauración, y la estamos viendo, la unificación de las dos casas que va a ocurrir. Pero mire todo lo que pasó anteriormente, cuánta muerte, cuánta sangre, cuánta guerra, cuántas situaciones ahora en su propia vida.
¿Cuántas situaciones han pasado por causa de permitir ese cáncer que llene nuestro corazón y su vida? Así que, amados, no permitan que el Padre tenga que levantar situaciones, así como estos enemigos, para que te opriman hasta el punto de que tú tengas que reconocer. ¿No es mejor obedecer desde ahora? ¿Sabe? Hasta las advertencias más claras son las más difíciles de obedecer. ¿Sí me hago entender? Hasta las cosas más sencillas. Papito, no meta el dedo ahí. Hasta lo más sencillo es lo más difícil de obedecer, porque nuestra naturaleza es así, obstinada y rebelde. Así que motivos más para seguir clamando, ¿cierto? Para seguir ayunando y que el Padre nos permita seguir muriendo a esta carne, amén. Así que le damos gracias a toda la audiencia que estuvo conectada a RCA. Recuerde que si se perdió esta enseñanza, la puede encontrar en nuestro canal de YouTube para que se siga instruyendo con toda su familia. Shalom para todos. Escuchaste una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Si deseas comunicarte con nosotros, contáctanos en nuestra página web www.restaurandolaSendasAntiguas.com.